Límite frágil. Mi madrastra entró al baño y todo cambió. Nunca pensé que me sorprenderían en mi propia casa, y mucho menos mi madrastra Mónica, de 60 años. Quiero decir, sabía que volver a vivir con mi padre y su nueva esposa sería un cambio, pero nada me había preparado para lo que sucedió aquella mañana. Todo comenzó un tranquilo martes. Acababa de regresar a la ciudad después de terminar la universidad, intentando ahorrar algo de dinero antes de encontrar un lugar propio. Mi padre, Marco, se había vuelto a casar mientras yo estaba fuera estudiando. Mónica, su nueva esposa, era una mujer amable y vivaz, capaz de iluminar una habitación con su risa. No era para nada la madrastra que esperaba, demasiado atractiva. Nos llevábamos muy bien, quizás incluso mejor que como me llevaba con mi propio padre a veces. Esa mañana estaba en el baño, preparándome para una entrevista de trabajo. La ducha estaba corriendo, el vapor empañaba el espejo y yo intentaba calmar mis nervios. No todos los días se tiene una entrevista para el trabajo de tus sueños. Mientras ensayaba mis respuestas, escuché un leve golpeteo en la puerta del baño. ¿Luca? La voz de Mónica llegó dulce pero clara desde el otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? Sí, Mónica, solo me estoy preparando para mi entrevista, respondí, intentando sonar relajado. Hubo una pausa, y luego dijo. Siento molestarte, pero necesito recoger algo del baño. ¿Te importa? No le di muchas vueltas. No hay problema, entra, dije, limpiando el vapor del espejo. La puerta se abrió ligeramente, y Mónica entró. Llevaba una bata negra, su cabello castaño estaba recogido en un moño ordenado. Pensé que simplemente cogería lo que necesitaba y se iría. Pero cuando metió la mano en el armario, noté que su bata no estaba tan ajustada como debería. Se abrió un poco, lo suficiente para darme una visión de su hombro desnudo y su clavícula. Aparté rápidamente la mirada, sintiendo que mi rostro se calentaba. ¿Todo bien? Pregunté, intentando mantener mi voz firme. Mónica se giró hacia mí con ojos divertidos. Oh, estoy bien, dijo levantando una botella. Solo necesitaba una aspirina. ¿Estás nervioso por la entrevista? Un poco, admití, tratando de concentrarme en cualquier cosa excepto en cómo la bata se deslizaba por sus hombros. Me dedicó una cálida sonrisa. Harás grandes cosas, Luca. Verán lo bueno que eres. Agradecí sus palabras de ánimo. Mónica tenía esa manera de hacerte sentir como si pudieras conquistar el mundo. Pero cuando se giró para irse, el cinturón de su bata se soltó y la prenda se abrió por completo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. No podía apartar la mirada ni creer lo que estaba viendo. Mónica, mi madrastra, estaba completamente expuesta frente a mí. Lo siento mucho, balbuceó, intentando cerrar rápidamente la bata, su rostro poniéndose rojo intenso. Oh, Dios mío, Luca. Está bien, dije, dándome la vuelta para darle algo de privacidad. Fue un accidente. Mónica asintió, aún mortificada. Pero había algo en ese momento que no podía ignorar. La tensión era palpable, y cuando Mónica salió rápidamente del baño, me quedé con un solo pensamiento en mente: mi madrastra acababa de sorprenderme en un momento de total incomodidad. Pero había algo más, algo que no podía definir. El resto del día no pude concentrarme en nada más, ni en la entrevista ni en mis planes para el futuro. Nada, solo Mónica y ese gesto que había desencadenado una serie de emociones que no podía comprender. Más tarde esa noche, traté de evitar a Mónica tanto como fuera posible. No quería que las cosas se volvieran incómodas, pero cada vez que la veía sentía el calor en mis mejillas. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, pero había una tensión en el aire que antes no existía. Me fui a la cama temprano, esperando que una buena noche de sueño despejara mi mente. Pero mientras yacía en la oscuridad, no podía dejar de revivir ese momento en mi mente. No podía creer que hubiera sucedido. Era mi madrastra, por el amor de Dios. Pero no podía evitarlo. Había algo en Mónica, algo que me atraía de una manera que no podía explicar. A la mañana siguiente, encontré una nota sobre la mesa de la cocina. Era de Mónica, y decía simplemente: Luca, tenemos que hablar. Mi corazón latía con fuerza mientras leía esas palabras. ¿De qué quería hablar? ¿Se lo había dicho a mi padre? ¿Quería aclarar las cosas o había algo más? Tomé un respiro profundo, apretando la nota en mi mano. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, sabía una cosa con certeza: mi vida estaba a punto de volverse mucho más complicada.
Me quedé en la cocina mirando la nota, con la mente acelerada. ¿De qué quería hablar Mónica? Mis pensamientos iban y venían entre distintas posibilidades. Quería aclarar lo que había sucedido en el baño o había algo más. No podía esperar para descubrirlo. Mi padre estaba fuera en un viaje de trabajo, así que solo estábamos Mónica y yo en casa. Tenía todo el día para prepararme para lo que fuera que ella fuera a decir. Decidí salir de casa un rato, esperando que un poco de aire fresco me ayudara a despejar la cabeza. Mientras caminaba por el parque cercano, reviví los eventos de la mañana anterior en mi mente. No podía evitar recordar el aspecto de Mónica, la sorpresa y el rubor en su rostro, la forma en que había salido apresuradamente del baño. Cuando regresé a casa, el sol estaba poniéndose. A través de la ventana de la cocina, vi a Mónica preparando la cena. Me tomé un momento para respirar profundamente y luego entré. El aroma del pollo asado llenaba el aire, y la mesa estaba puesta para dos. «Hola, Luca», dijo Mónica, girándose para sonreírme. Parecía tan tranquila y compuesta como siempre, pero pude ver un leve rastro de nerviosismo en sus ojos. «He preparado tu plato favorito. Espero que tengas hambre», dijo Mónica con una sonrisa mientras colocaba los platos sobre la mesa. «Gracias, Mónica», respondí, sentándome en el lugar que ella había preparado. Podía sentir la tensión en la habitación, las palabras no dichas que flotaban en el aire. Mientras comíamos, ambos intentábamos evitar el tema que claramente estaba en nuestras mentes. Finalmente, cuando los platos quedaron vacíos, Mónica dejó su tenedor en la mesa y me miró fijamente. «Luca, sobre lo que pasó ayer», comenzó con voz dulce. Levanté la mirada y encontré sus ojos. «Sí, también he pensado en eso», admití. Mónica suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No sé cómo decirlo, pero debemos ser honestos el uno con el otro. Lo que pasó en el baño no fue solo un accidente. Es decir, fue un accidente, pero...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. Sus manos temblaban ligeramente, pero había una determinación en su mirada que no podía ignorar. «No puedo seguir ignorándolo, Luca. Hay algo entre nosotros. Algo que no puedo explicar, pero que es real. Y creo que tú también lo sientes». Sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba diciendo? Mi mente corría a toda velocidad, pero no podía encontrar palabras. Nunca había imaginado que Mónica, mi madrastra, pudiera sentir algo así. Y yo, ¿cómo podía negar que tal vez sentía lo mismo? Pero estaba mal. Era incorrecto en todos los sentidos posibles. Mónica se acercó un poco más. Sus ojos estaban llenos de deseo, pero también de remordimiento. «Somos adultos, Luca», dijo suavemente. «Y no podemos seguir fingiendo que no pasó nada. Pero quiero que sepas que no quiero herir a tu padre. No quiero arruinarlo todo, pero no puedo ocultar más lo que siento por ti». Su mano se movió lentamente hacia la mía, y yo no pude hacer más que mirarla. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras una parte de mí quería detener todo, pero otra no podía ignorar la verdad que había emergido. No sé cómo, pero me encontré inclinándome hacia ella. La tensión en el aire era palpable, y antes de que pudiera decir algo más, ella se acercó y me besó. Al principio fue dulce, vacilante, como si estuviera explorando el terreno. Pero luego, como una presa que se rompe, toda la tensión y el deseo acumulados entre nosotros explotaron, y fue como si nada más importara. Mis manos se deslizaron por sus brazos, acercándola más. Por un momento no había nada ni nadie más, solo Mónica y yo, atrapados en algo que no podíamos controlar. Pero entonces la realidad nos golpeó como un puñetazo. Me aparté, respirando con dificultad. «Mónica, no podemos hacer esto», dije con la voz temblorosa. «Papá, y nosotros». Mónica me miró intensamente, sus ojos llenos de una mezcla de deseo y arrepentimiento. «No lo sé, Luca», dijo en voz baja. «Solo sé que no puedo seguir ignorando lo que siento. Pero tienes razón, debemos pensarlo». Me quedé en silencio, con el corazón pesado. No teníamos respuestas, pero había un vínculo entre nosotros que ya no podíamos negar. Sabíamos que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron confusos, una mezcla de emociones y culpa. Mónica y yo tratábamos de actuar con normalidad, pero la tensión siempre estaba ahí, oculta bajo la superficie. Mi padre regresó de su viaje, ajeno al caos que habíamos creado. Intenté concentrarme en buscar trabajo, pero mi mente estaba constantemente en Mónica, en ese beso, en sus ojos mirándome.
Una semana después, la encontré de nuevo. Mónica estaba sentada en el porche, mirando la puesta de sol. Me acerqué y nos quedamos sentados en silencio por un rato, contemplando el cielo teñido de rosa y naranja. Finalmente, Mónica habló. He pensado mucho, Luca, dijo con voz baja. Yo también, admití, con el corazón latiendo fuerte. Mónica se giró para mirarme, sus ojos serios. Creo que debemos tomar una decisión. O cerramos esto ahora, antes de que vaya más lejos, o realmente entendemos qué queremos hacer con esto. Sus palabras me golpearon con fuerza. Ya no teníamos excusas. Debíamos decidir. ¿Qué quieres hacer, Mónica?, pregunté con voz temblorosa. Mónica me miró intensamente, y supe que ella también estaba dividida. No lo sé, Luca, dijo, pero su mano se movió hacia la mía. Pero quiero que realmente entendamos qué queremos, sin arrepentimientos. La miré sin saber qué decir. Nuestras vidas estaban a punto de cambiar irreparablemente. Pero por ahora solo estábamos nosotros. Y por complicado que fuera, tal vez eso era suficiente. Me miró a los ojos, sus ojos llenos de una chispa de deseo e incertidumbre. No podía apartar la mirada. Mónica se había convertido en algo que nunca pensé que fuera posible, mi madrastra, la mujer que siempre había visto como una figura protectora, ahora era una figura que me intrigaba y me atraía de formas que no podía comprender. Cada gesto, cada palabra que pronunciaba, parecía cargado de significado, de una tensión que crecía día tras día. Su respiración se volvió más profunda mientras permanecíamos allí sentados en silencio. El atardecer a nuestro alrededor teñía el cielo de naranja y rojo. Pero la realidad era que en ese momento el mundo parecía detenerse. Me sentía dividido entre la razón y la pasión, entre el deber hacia mi padre y el deseo que crecía dentro de mí por Mónica. Cada fibra de mi ser me decía que estaba mal, que debía alejarme. Pero otra parte de mí me decía que había algo irresistible, algo real en todo lo que estaba sucediendo. Luca, dijo suavemente, interrumpiendo el silencio, su voz casi un susurro. No podemos seguir ignorando lo que hay entre nosotros. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Lo que hemos sentido, lo que hemos hecho, ya no lo podemos negar. Y no quiero negarlo más. Sus palabras me golpearon directamente en el corazón. Cada pensamiento en mi mente estaba confuso, y sin embargo, su mirada me decía que no estaba hablando solo de un error. Había una certeza en sus palabras que me dejó sin aliento. ¿Qué significa esto para nosotros, Mónica?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No podemos dar un paso atrás. No podemos vivir en el arrepentimiento para siempre. Mónica se acercó lentamente, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos, y cuando me miró, su rostro se acercó al mío. Su piel olía a fragancias delicadas, y el aire a nuestro alrededor parecía calentarse. Sentí mi corazón acelerarse, pero también una calma que comenzaba a instalarse, una calma que nunca antes había experimentado. Luca, susurró. No quiero fingir más que no hay nada entre nosotros. Quiero ver a dónde nos lleva todo esto. No quiero tener más miedo. Y en ese momento, sin más palabras, Mónica se acercó más, sus labios rozaron los míos con una delicadeza inicial, como si quisiera probar mi reacción. Pero cuando nuestras respiraciones se fundieron en una, la pasión explotó. La besé con más intensidad, nuestras manos entrelazándose, y el deseo creciendo con cada segundo. Era como si con cada toque, con cada beso, cruzáramos una barrera que nunca pensé que cruzaríamos. Mónica respondió al beso con la misma pasión. Sus manos se aferraron a mi camisa, tirando de ella, como si quisiera eliminar la distancia entre nosotros. El tiempo pareció detenerse. Cada respiración, cada gesto, cada latido del corazón parecían sincronizados. Ya no había espacio para pensamientos racionales. Solo existía el deseo. Solo Mónica y yo. Cuando nos separamos, ambos jadeando, nos miramos intensamente, tratando de recuperar el aliento. La tensión que nos había separado se había transformado en algo tangible, algo imposible de ignorar. Pero también estaba el remordimiento, el recuerdo de mi padre, la conciencia de lo que estábamos haciendo. Mónica, dije con la voz temblorosa, no podemos hacer esto. No puedo herir a mi padre. No así. Ella me miró a los ojos, con una tristeza que me rompió el corazón. Lo sé, dijo en voz baja. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. No puedo mentirme más a mí misma. Y no puedo mentirte más a ti. Nos quedamos sentados en silencio.
Pero en el corazón de ambos, sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes. Habíamos cruzado una línea invisible y ahora no había retorno. A pesar del remordimiento, a pesar de la confusión, no podíamos negar lo que había entre nosotros. La noche pasó en un torbellino de emociones contrastantes. No podía dormir, mis pensamientos eran como un remolino que nunca se detenía. Cada imagen, cada recuerdo de nuestro beso volvía a hacer que mi corazón latiera con fuerza. Había una parte de mí que pensaba que era un error, pero también había una parte que sentía que esa conexión era algo que nunca podría ignorar. A la mañana siguiente, las cosas entre nosotros eran más tensas, pero también más evidentes. La tensión era palpable en el aire. Mónica me miraba, intentando leer mi expresión, y yo sabía que ella tampoco sabía cómo comportarse. Pero ya no había espacio para dudas, ambos sabíamos que este secreto nos estaba cambiando. Durante el día, evité a mi padre lo más que pude. No sabía cómo mirarlo a los ojos después de lo que había hecho. Mi mente estaba hecha pedazos. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero su presencia solo me hacía sentir más distante de todo. Mónica se acercó a mí de nuevo esa noche, su rostro serio. «Luca, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Mónica?», pregunté, tratando de entender. «Nosotros, tenemos que decidir», respondió. «No podemos seguir así. O lo detenemos aquí, o vemos a dónde nos lleva esto». Miré a Mónica a los ojos y sentí un nudo en el estómago. Ya no podía ignorar la realidad. La verdad era que no teníamos elección, debíamos decidir si continuar esta relación prohibida que nos estaba consumiendo lentamente, o detenernos antes de que fuera demasiado tarde. «No lo sé», dije con el corazón pesado, «pero sé una cosa, todo ha cambiado, Mónica, y no sé si puedo volver atrás». Mónica se acercó a mí y me miró con una expresión dulce pero seria. «Yo tampoco lo sé, Luca, pero hay algo que sí sé, nuestro vínculo es demasiado fuerte para ser ignorado. No podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos o a tu padre». En el silencio que siguió, ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Nuestras vidas habían cambiado irreversiblemente, y no había forma de escapar de lo que acabábamos de comenzar. El deseo era demasiado fuerte, demasiado real. Ya no había espacio para los remordimientos, ni forma de esconderse. Ambos sabíamos que, pasara lo que pasara, nuestro secreto nunca sería olvidado. Y mientras caía la noche, Mónica y yo nos miramos una vez más, conscientes de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que había pasado entre nosotros cambiaría para siempre todo. Sabíamos que la tensión nunca se disiparía. La pregunta era, ¿qué seríamos al final? ¿Y cuánto tiempo podríamos ocultarlo? Si esta historia te ha dejado sin palabras, no te pierdas las próximas revelaciones. Suscríbete ahora a nuestro canal Infidelidades Secretas, activa la campanita y únete a nuestra comunidad para descubrir más historias que te dejarán sin aliento. ¿Qué crees que sucederá al final entre Luca y Mónica? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.